Queridos y extrañados hermanos, Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes una pequeña porción de la Escritura y para esto empiezo contándoles una historia. Había una vez una querida hermana en Cristo que se había graduado del Seminario Teológico de Guatemala y regresó a El Salvador con grandes anhelos, sueños y metas para dedicarse al servicio del Señor. Había pasado varios años fuera de su hogar, se había estado preparando, dice, ¿no?, para el ministerio y quería poner en práctica todo lo que había aprendido. Pero fue tremenda su experiencia cuando fue ver sus sueños, que cada uno de ellos iba desmoronando, porque le agarró una terrible enfermedad que poco a poco fue deformando sus manos, inmovilizando sus piernas, inutilizando su cuerpo. En algún tiempo se sobrepuso, pero aún en silla de ruedas, aún lograba enseñar en la escuelita dominical a los niños. También cuidaba, dice, a los huérfanos en casas de hogares cristianos. Pero después le fue imposible estar activa. La última vez, cuenta el escritor que la visitó, dice que esta hermana tenía una sonrisa en los labios y le dijo: hermano, diariamente oro por usted y le agradezco a Dios que me haya dado este ministerio para orar por otros aquí desde mi cama. ¡Oh, qué tremendo!, ¿no? O sea, realmente gracias a Dios por los creyentes que han aprendido a servir en medio de la adversidad. Y esta experiencia es la que nos quiere contar Pablo, exhortar a través de Filipenses 1:12. Voy a leer en la versión amplificada. Dice: ahora quiero que sepan, creyentes, que lo que me ha sucedido, este encarcelamiento, que estaba destinado a detenerme, en realidad ha servido para avanzar la difusión de las buenas nuevas con respecto a la salvación. Dicen que Pablo estaba en una celda o en una casa que era alquilada, no era un calabozo propiamente dicho, pero igual estaba prisionero. Pablo estaba rodeado todo el día de soldados romanos acuartelados. Es muy posible, dice, que hubiera estado encadenado las 24 horas a uno de ellos, un soldado diferente cada 6 horas. Entonces no era fácil para este gran hombre de Dios, cuya visión se extendía hasta lugares muy lejanos y su corazón ardía por los perdidos, estar pasivo y aceptar todo el sufrimiento sin recordar sus viajes misioneros y las múltiples congregaciones que debía haber visitado, ¿no? Sin embargo, dicen, su deber era cumplir su ministerio a tiempo y fuera de tiempo, como nos dice 2 de Timoteo 4:2. Entonces, en Filipenses 1:12, Pablo dice que las circunstancias de estar preso en realidad lo que están haciendo es favorecer al avance del evangelio en lugar de dificultarlo. Pero ¿por qué Pablo diría esto, no? ¿A qué estaba apuntando? La meta de Pablo era cambiar la perspectiva de los filipenses sobre sus circunstancias, porque según los filipenses ya el evangelio se detenía. Pablo encarcelado, entonces ya no había forma de seguir adelante. Entonces Pablo quería que vean que lo que parece malo en realidad es algo bueno. ¿Pero por qué? Porque Dios lo está utilizando. Pero también está por pedirles que hagan mucho más que simplemente aceptar su perspectiva, ¿no?, de la situación, como dice en Filipenses capítulo 1, versículos 29 al 30, dice: pues a ustedes se les dio el privilegio pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. ¿A qué actitud se refiere Pablo? Dice que tiene que ver con una actitud, de la perspectiva humana sobre sus circunstancias, en lugar de ver las cosas desde la perspectiva de Dios.
Esto no es un problema exclusivo de los filipenses o de la iglesia primitiva, es algo con lo que todos luchamos. Hallarse en una circunstancia desesperada, sin perspectivas de cambio, puede alimentar una gama de emociones infinitas. Tal vez nos estemos preguntando, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta cuarentena? Parece que Dios nos hubiese abandonado. De pronto se detuvo todo. Unos dicen, íbamos a empezar un negocio, teníamos planes para viajar. O otros les agarró la cuarentena en otro lugar, ¿no? Que no es su casa. Y ya están un poco aburridos, queremos ir a nuestra casa. Parece que todo se hubiese parado, ¿no? Quizás podamos sentir una verdadera ira, indignación. Esas reacciones son razonables, dice, especialmente a la luz de las afirmaciones del versículo 6 del mismo capítulo 1, que Dios dice, perfeccionará la obra que comenzó con nosotros. Es decir, que en medio de esta situación Dios está limpiando nuestros corazones, nuestras motivaciones. No anhela cambios superficiales, sino cambios profundos en nuestro corazón. Es fácil en estas circunstancias sentir que Dios nos ha abandonado, cuando las circunstancias impiden hacer lo que estamos llamados a hacer, ¿no? En nuestras oraciones podemos implorar y decir, Señor, ¿hasta cuándo que todo esto se termine? No sabemos cuánto tiempo más va a durar la cuarentena. Algunos dicen que ya se inventó la vacuna. Bueno, en fin, estamos así, ¿no? Como que podremos decir presos de lo que dice las noticias, pero en realidad no es así, porque nosotros debemos estar firmes y la palabra de Dios es un ancla firme en medio de nuestra tormenta. Pero entonces, desde la perspectiva de Pablo, el evangelio tiene que seguir siendo proclamado, pero desde la perspectiva de los filipenses, parece que no, ellos estaban diciendo, ya, ¿qué podría ser peor para esta causa que Pablo esté preso? Entonces, si nosotros permitimos que nuestra perspectiva de la circunstancia nos domine, nos puede volver absolutamente inútiles para Dios, como vemos en el Salmo 73, en el versículo 21 y 22. El salmista dice, entonces me di cuenta que mi corazón estaba lleno de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante que debo haber parecido un animal sin entendimiento, dice la Nueva Traducción Viviente. La frustración se puede convertir en amargura, en desesperación, volviéndonos completamente ineficaces. Pero algo tiene que cambiar. ¿Pero qué cosa? ¿Qué ocurre en la Biblia cuando el pueblo de Dios clama a Él porque los malvados prosperan y los justos se hunden? ¿Qué cambia? Dice, lo que uno no se imagina. La gran mayoría de veces lo que Dios cambia no son las circunstancias, sino cambia nuestra actitud acerca de las circunstancias. Es clave en este proceso que estamos pasando que nosotros podamos ver las perspectivas desde el punto de vista de Dios. Solo en ese momento nosotros vamos a poder encontrar esperanza y coraje y fe para seguir avanzando. Entonces, continuamos en el versículo 13 de Filipenses 1. Dice, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de mi palabra sin temor. O sea, en el versículo 13 había resultados positivos. Dice, cada soldado era un verdugo, pero también era un oyente cautivo. Diariamente había por lo menos 4 soldados que recibían el mensaje de salvación y eran portadores de las buenas noticias a otros soldados y a sus familias. Y muchos de nosotros estamos pasando este tiempo de cuarentena con familia inconversa y tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad
de poder ser testimonio para ellos, que nuestra fe sea contagiosa. Pero la única manera de lograrlo es pasando tiempo con Dios, entrando en su presencia, buscándolo. De esa forma es que nosotros vamos a tener ánimos, aliento para seguir compartiendo nuestra fe con otras personas. Así leía un poema muy bonito de Ellen Wheeler que dice: un barco se dirige al este y el otro al oeste, con los vientos idénticos que soplan. Es la posición de las velas y no los vientos los que dicen a dónde vamos. Como los vientos del mar son los caminos del destino, mientras viajamos a lo largo de la vida. Es la disposición de un alma lo que dice su meta y no la calma o la contienda. Nuestras circunstancias pueden ser adversas, como las que estamos pasando ahora. No sabemos qué cosa es lo que va a pasar, pero aún en medio de estas circunstancias podemos imitar a Pablo y cambiar nuestra actitud y poder seguir influenciando a otro, teniendo ese ánimo de seguir testificando de su palabra, de su salvación, de su bondad, de ese amor incondicional que tiene por nosotros, que sin Él no vamos a poder hacer nada. En Romanos 1:14 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, puesto que siento una gran obligación, dice, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con el resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. O sea, Pablo tenía una gran responsabilidad. En la Reina Valera dice, soy deudor, estoy endeudado. Ese amor de gracia damos, de gracia vamos a recibir. Y si no hubiera sido por este tiempo de cuarentena, no lo sabemos, pero de repente hubiera sido, no sé, de repente digo, ¿no? Poco probable que cada uno de nosotros esté dando reflexiones, ¿no? Animándonos, exhortándonos así con estos pequeños mensajes. De repente no lo hubiésemos hecho. O ahora que el pastor Agustín está dando esos tiempos de sustento diario, de repente nos hubiésemos conformado solo con los domingos, ¿no? No sé, no sabemos. Pero esta situación está haciendo que nosotros querramos proclamar el Evangelio. Eso debería ser la meta, ¿no? Seguir animando a otros, seguir atrayendo a otros de lo que nosotros hemos recibido. Y para eso tenemos que estar llenos de su palabra. Así es que los animo, hermanos, a donde quiera que estén, siempre tengan una palabra de Dios en sus labios, con quien se crucen, las que vamos al mercado o tomamos taxi o en las redes sociales, como estamos viendo que compartimos mensajes. Eso debe ser, la palabra tiene que correr y Dios tiene que avivar en este tiempo eso, tiene que avivar su obra, así es que podamos clamar así, que Dios avive su obra para que muchos puedan ser salvos y este tiempo sea de gran cosecha para nosotros. Así es que los animo, hermanos, a cambiar nuestra actitud frente a esta situación y seguir animándonos en el Señor y no dejemos que esas prisiones aparentemente que podamos tener, ¿no? Al no poder movilizarnos o hacer las cosas con libertad como antes teníamos, no sean un impedimento para que su palabra siga corriendo. ¿Y dónde vamos a encontrar esa valentía? En lo secreto. Ahí en lo secreto, hermanos, buscando su presencia cada día, nos podamos llenar del poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Dios les bendiga, hermanos, y espero en el Señor que ya pronto nos podamos volver a ver. Gracias.